Excepcionalmente le he pedido a Víctor Gago que me permitiera hacer esta entrevista. Creo que tengo una deuda con Carlos Semprún Maura, que estaba ya en los primeros puestos de mi lista de contemporáneos. Por causas varias no se pudo hacer la entrevista. Me gusta escucharle y cuando le leo, la claridad con que opina me deja boquiabierto. Vamos a intentar que nos cuente su vida y nos gustaría que ustedes compartieran esta charla. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. ¿Qué tal te va por Madrid? Bien, bien. Estoy desde hace una semanita y como siempre, encantado. Aparte que hace demasiado frío para mí. Pero bueno, el tiempo no acompaña, ¿no? Eso serán todos los madrileños, estarán de acuerdo, ¿no? Muy bien, Carlos. Vamos a empezar esta entrevista hablando un poquitín de tu familia, porque los que tenéis familia, pues estáis obligados a hablar de vuestra familia. Tu madre era la hija pequeña de don Antonio Maura, que fue un personaje muy relevante durante la Restauración, que llegó a ser presidente del gobierno durante la Semana Trágica y que muere prácticamente un año antes de que tú nacieras. Sí, sí, creo que murió más de un año, creo que murió diciembre 24. Diciembre del 25... Y tú naces en noviembre del 26. Pues lo sabes mejor que yo. Porque lo he mirado. Bueno. Tu madre se muere cuando eres muy niño, 5 años. En el 32 yo tenía 5 años y pico, ¿no? En 1932, era al principio del 32. Apenas la recuerdas, quizá lo ha reconstruido su figura. Sí, no, la tengo recuerdos, pero bueno, como a veces digo, tengo recuerdos, pero no estoy seguro de que sean reales o inventados o soñados, ¿no? Pero tengo recuerdos de muy niño, ¿no? De recuerdos, pero con la imagen, me ha quedado la imagen de mi madre. Quizá... Era guapísima. Estoy seguro. No, lo sé por fotos, no, las he visto alguna foto, ¿no? Sí. Quizá el hermano más conocido de tu madre es Miguel Maura. Miguel Maura, sí. Que es en principio era monárquico, luego contribuye decisivamente a traer la República a España. Sí, fue el primer ministro de Gobernación en la Segunda República. Él luego se arrepiente, ahora se acaba de reeditar uno de sus libros donde evoca aquellos años. ¿Tú llegaste a conocerle? Sí, muy bien. ¿Y tuviste buen trato con él? Lo conocí porque después, durante un periodo, bueno, muy bien, bastante bien. Durante un periodo se instaló en París, en un gran piso que le había prestado el gobierno francés de la época, que era la liberación, como se dice, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, y él tenía la intención de crear un gobierno español en el exilio y a llamar a las fuerzas aliadas para entrar con tropas en España. Eso muchos exiliados, políticos exiliados, han soñado con una intervención militar de los aliados. En el 45. Sí, 45. Pero entonces nosotros, mi padre y los hermanos que estábamos en París, íbamos a visitarle muy a menudo y nos veíamos pues, durante un año casi todas las semanas o algo así, ¿no? Y después claro, fracasó rotundamente y se instaló primero en Pau y luego en Niza y luego se volvió con su hija y el marido de su hija a vivir en Zaragoza. Y entonces luego pues ya entonces cuando estuvo instalado en Zaragoza ya le perdí de vista. Pero guardas un buen recuerdo de él como político. De él, sí. Y luego sobre todo tenían unos hijos graciosísimos. Los hijos de don Miguel eran mayores que yo, pero a mí me divertían muchísimo, eran muy buenos, muy parlanchines, les gustaba todo, les gustaba comer bien, beber bien, las fiestas. Eran de buen trato. Eran de estupendo trato, sí. Quizá tus primas más famosas son Constancia y Marucci de la Mora, sí. Las llamadas la comunista y la falangista. Sí. ¿También las trataste a ellas? Las traté a las dos. Les traté muy poco a Marucci. Cuando trabajaba en el Grupo 16 en Madrid, por los años 76 y 77, la vi una vez
y me prometió además que iba a enviarme fotos de mi madre, fotos de familia que nunca hizo. Y en cambio a Connie la vi cuando vivíamos durante y después de la Segunda Guerra Mundial en los arrabales de París. La Connie vino varias veces a visitar a mi padre. Y luego se fue a América del Sur, no sé en qué país, tuvo un accidente. En Guatemala. En Guatemala tuvo un accidente y murió. Un accidente de tráfico y murió. Sí, murió. Y había publicado un libro que tuvo mucho... Espantoso. Pero un que libro tuvo... espantoso. Era una mujer muy sectaria. Y parece que le ayudó bastante Herbert Matthews, probablemente en la redacción. Sí, fue ella, si no me equivoco, porque no... Sí. Tengo la historia de la familia, conoces tú mejor que yo. Fue la mujer de Ignacio Hidalgo de Cisneros. Sí, del que fue jefe de la aviación militar de la República. Y también se hizo comunista. Y que era de origen más o menos aristócrata también. Y se hizo, durante la Guerra Civil, se hizo comunista. Y creo que estuvo viviendo en la Polonia, la Polonia socialista. Y ambos cuentan en sus memorias que fueron a ver a Stalin y la impresión que les causó Stalin, que fue en el último trato. Como mucha otra gente, ¿eh? Sí. A Rafael Alberti y María Teresa León también les impresiona mucho Stalin. Sí, claro. Pero yo no los conocía, o sea, los Alberti no los conocía. Tu padre, José María Semprún Gurrea, es un abogado que procede de Valladolid. Bueno, fue abogado muy poco tiempo. Pero Valladolid, la familia de Valladolid. Sí. Los Semprunes somos de Valladolid. Sí. Y los Maura de Mallorca. Se instala... O sea, la Federación Española la representa muy bien. Castilla y las Baleares. Y el Gurrea de tu padre es de origen navarro. Navarro. También. José María Martín Gurrea, Semprún Gurrea, perdón, es un abogado, pero que tiene varios oficios. Trabajó de abogado muy poco tiempo, no le gustaba el oficio de abogado. Licenciado en Derecho. Fue catedrático, no me acuerdo cuál de las universidades de Madrid, había evidentemente menos. Entonces, solo había una. Pues en la Universidad de Madrid era catedrático de Filosofía del Derecho. Ajá. Y su segunda actividad más importante es colaborar en la prensa y escribir algún libro uno que era sobre el derecho laboral y la propiedad privada, que fue su tesis de doctorado y que se publicó luego como libro, que no he leído, pero luego colaboraba en Sol, en la Cruz y Raya, sí. Escribía mucho en los periódicos. Él era católico, convencido, practicante, de romano y de comunión diaria. Pero también era un católico, por decirlo así, conflictivo, un poco a lo Maritain, que trataba de modernizar. Era a la vez que era republicano, sí, como Miguel Maura y otros, y Bergamín, que era muy amigo de Bergamín. Y se enfadó con Bergamín porque consideró que Bergamín se había hecho demasiado procomunista, filocomunista. Ahí podemos estar todos de acuerdo. Mi padre no, mi padre quiso incluso en un momento dado desde Roma montar un partido demócrata cristiano español en el exilio. O sea, era un precursor, por era decirlo así. Era un precursor, pero no tenía ni la influencia ni los contactos para montar ningún partido ni nada, solo para escribir. Bueno. Artículos y libros en la prensa italiana, aprendió a escribir en italiano y luego publicó 2 libros en español en Ibérica de Victoria Kent en Nueva York. Editaba en Nueva York, Victoria Una Kent. república para España y España en la encrucijada, son pésimos. Son pésimos. ¿Él tuvo algún cargo en la República? Sí, fue 2 veces gobernador. Ajá. De Toledo y creo que de Santander. Y después, en el exilio, fue ministro sin cartera del gobierno Giral, en el exilio. Y ellos se le enviaron a Roma, como se sabía que era muy católico, le enviaron a Roma para que convenciera, si posible, al Papa, si no a los obispos importantes, de que Franco era muy malo, que había traicionado la fe católica y que había que reconocer la República. O sea que no tuvo mucho éxito. Nadie, ni el Papa, ni De Gaulle, ni nadie reconoció a la República en el exilio. Bueno, se nos trató, ¿eh? O sea que en París, después de la guerra, en los años 45-46, tenían, como mi tío Miguel. Tenían pisos, tenían una acogida, pero era puramente formal. Sí. No había ni el menor intento
de intervenir militarmente en España. Tenían compasión por las personas, Tenían pero compasión por las personas, pero políticamente, además esto lo había preparado el propio Franco, ¿no? Cuando empezaron a llegar las tropas aliadas a África del Norte, sí, la actitud, discretamente, pero la actitud de Franco cambió completamente. Sí. Y nunca, jamás nunca fue totalmente aliado militar, como todo el mundo sabe, ¿no? De Hitler, ¿no? Me envió la División Azul por algunos salados que se fueron, pero él siempre se mantuvo, no permitió que las tropas alemanas cruzaran España para llegar a Marruecos o a África del Norte, etcétera. O sea, era muy gallego. Sí. Era muy, bueno, ya lo sabe todo el mundo, lo sabes tú mejor que yo, ¿eh? Pues, ¿cuántos hermanos fuisteis? ¿7? Éramos 7, sí, los nombres de prisa y corriendo. Susana la mayor muerta, Maribel la segunda viva, vieja pero viva, más vieja que yo incluso. Gonzalo vivo, arquitecto jubilado que vive en Niza. Jorge, bueno, Jorge el famoso, ¿no? Federico Sánchez, para todo el mundo. Álvaro murió, es el loco oficial de la familia, estamos todos un poco locos, pero él pasó la vida en los manicomios, el pobre. O sea, que pasó, no, y al final, como los nuevos medicamentos y estos calmantes, estos tranquilizantes, todo eso, vivía fuera del manicomio, pero con una enfermera, sí. Era el loco oficial, Álvaro, que murió joven. No tenía 60 años. Bueno, joven, relativamente joven, ¿no? Conmigo puedes decirlo. Sí. Con el que más contacto tienes durante tu infancia y primera juventud es con Paco. Paco era el hermano menor, que era un tipo sensacional, que murió también joven, tenía un cáncer del hígado a los 57 años. Y este fue músico. Sí. Pero tocaba piano, y acompañaba a cantantes, hacía cosas de ese tipo para ganarse la vida, ¿eh? Sí. No, pero él era sobre todo compositor. Y por cierto, yo estoy muy ufano, muy contento. Él, claro, yo no estaba, pero cuando Luis Racionero fue director del Colegio de España en la ciudad universitaria de París, le dije, ¿tú qué haces, director? ¿Qué es? ¿Te ocupas de las habitaciones? ¿Haces la cocina? ¿Qué haces? Pues provocando, claro. Entonces me dice, no, organizamos conferencias, organizamos ciclos de estudios sobre la historia española, el arte español, tal, damos conciertos, uno con mi hermano. Y lo hizo. Estupendo. Le pones uno de los conciertos música de mi hermano. ¿Y lo conseguiste? Sí, lo hizo. Muy bien. Lo hizo, pero como... Además, hay una señora que era profesora de baile para la cual, también ha muerto, para la cual Paco había escrito música. Tenía todo, y además sabía de música, claro, yo no. O sea que hicieron con las responsables del colegio musical del Colegio de España, lo hicieron un programa con música de Paco. Y tuvo la sala llena, tuvo un éxito de crítica y pública. Había un joven, no me acuerdo, por una pena que no me acuerdo, un joven pianista que estaba estudiando en el Conservatorio de París, estaba becado, y vivía en el Colegio de España. Y este tocó música de Paco, piezas para piano, el francés, que lo titulaba en francés Suite Mallorquina. O sea, suite en francés y mallorquina en español. Y estaban muy bien, tocaban muy bien. De todas maneras... Bueno, yo no soy músico, pero... Tu hermano más conocido y por el que inevitablemente hay que preguntarte es por Jorge. Con Jorge también tienes bastante relación y luego te sirve un poco en tu juventud como espejo, como modelo a imitar. Y Jorge es una historia muy apasionada en los dos sentidos. O sea que primero yo tenía 17 años, 18, y vivíamos en una zona de las arrabales de París muy tranquila. Muy tranquila, no había resistencia, no había nada, absolutamente nada de ese tipo. Pero cuando fue la resistencia, fue deportado y volvió, yo tenía una admiración sin límites por... ¿Me permites que haga una trampa televisiva y te diga que continuamos con este relato después de la pausa que tenemos que hacer para la publicidad? Ah, pues vamos a fumar un pitillo, ¿no? Por ejemplo. Volvemos en unos momentos después de la publicidad.
Estamos aquí de nuevo con Carlos Semprún Maura y él estaba hablando de la figura de su hermano Jorge, de cuando vivían en las afueras de París, y Jorge vuelve de Buchenwald como donde había estado deportado. Era un año y pico. Para mí era un personaje tan amado, tan fraternalmente, tan ilustre, tan heroico, admirable, sí. Heroico, que ni siquiera me di cuenta de la diferencia que había entre su físico y las fotos y los documentales sobre los campos de concentración. Esos cadáveres apenas ambulantes, y él, había una diferencia de física impresionante, pero yo no me di cuenta de lo que eso representaba. No me di cuenta hasta mucho después. Porque la organización, esa es mi tesis, cuando el pacto nazi-soviético, que es secreto hasta el 39, agosto del 39, empieza el 37. Y en el 37 el mayor campo de concentración alemán era Buchenwald. Y en Buchenwald los nazis permitieron, no se intervinieron, para que la administración del campo, evidentemente a las órdenes de los jefes, de los SS, de los nazis, pasara a manos de los comunistas. El jefe de esa organización era Marcel Paul, que fue un comunista francés que luego fue ministro con el general de Gaulle. Y se ha llamado los capos a esa gente. Y bueno, expulsaron y mataron, como evidentemente, sí, a los comunes, que eran los que tenían la administración, la superadministración la llamo yo. Y todos los comunistas se quedaron. O sea que después de empezar el ataque nazi contra la Unión Soviética, y los comunistas siguiendo en sus cargos de responsables de la subadministración a las órdenes de los nazis. Y a esos, nosotros, los que sufrían más, los proletarios del campo, les llamaron los camaradas policías. Camarada policía, y capo es una... Sí. Es una de las casi una unas abreviación. dos siglas. Bueno, entonces cuando llega yo, todo eso no lo veo. No solo no lo veo, sino que él y sus amigos, que se hicieron famosos algunos, Marguerite Duras, Claude Roy, Robert Antelme, cantidad de gente de ese tipo, Jacques Francisco Roland, menos conocido, pero en fin, ha escrito novelas, han tirado premios y tal. Todos esos también eran comunistas resistentes, y yo no era ni comunista ni resistente, y quise ser las dos cosas, para ser como Jorge. Y lo logré, y vine clandestinamente a España a las órdenes directas de Jorge. Y bueno, el jefe, claro, como todo el mundo sabe, era Santiago Carrillo, jefe del aparato clandestino en España. Sí. Pero yo estábamos en Madrid con Jorge. Él se ocupaba de los intelectuales y yo de los estudiantes. Con eso nos introducimos en la segunda parte de la entrevista, que quería dedicarla un poco a la política. Bueno, quiero precisar que yo salí del Partido Comunista a principios del 57. Sí, pero no me contestes ya las preguntas que todavía no te he hecho. Pero que quieres hablar de la política internacional. Si no, me arruinas la entrevista. Estábamos, una gran parte de tu vida está dedicada a la política, y ya me has contestado cómo entras en el Partido Comunista, que es siguiendo un poco la estela de tu hermano Jorge. Y mi admiración por él y por su figura de resistente y tal. Por tu impulso de amor a la humanidad y todas esas cosas que acaban llevándole a uno a cometer los peores delitos en la vida. ¿Cuánto tiempo duras en el Partido Comunista? ¿Vienes deliberado? Bueno, en el 1956, la fecha clave para mí y para muchos otros comunistas que se fueron también, en España como en Francia, que es lo que los dos países que conozco algo, ¿no? Pero el 56 hubo el Congreso, el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PUX, donde Khrushchev hizo la denuncia de los crímenes de Stalin. La crítica y del culto a la personalidad. Sí, el culto a la personalidad, pero en fin, habló también de los crímenes. Sí, ¿no? sí. Y luego, en octubre de ese mismo año, está la intervención militar en Hungría. Y entonces esas dos cosas me hicieron que yo dije no. Entonces yo pensé durante un momento
que podía, como había mucho descontento, mucho desconcierto, sí, sobre todo, que yo podía crear un grupo disidente en el interior del Partido Comunista. Y no lo logré, fue un fracaso rotundo. Y además lo habíamos llamado el Club Petofi, en homenaje a los estudiantes del Club Petofi de Budapest, ¿no? Fue un fracaso rotundo. Claro, no me volvieron a enviar a España, me enviaron a Bruselas para ser secretario de redacción de una revista que se llamaba Nuestras Ideas, y yo me fui, como no logré hacer ese grupo disidente, para irnos juntos, con la bandera levantada y tal, pues me largué. Porque además lo que pasaba es que se iban cada cual por su lado, ¿no? Muchos se fueron del Partido Comunista Español, pero no en grupos, sino individualmente, cada cual por su lado. Tu siguiente etapa de militante es en el Frente de Liberación Popular, conocido como el Felipe, y que era impulsado por Julio Cerón, y que era una mezcla era una mezcla de comunistas clandestinos y de católicos progresistas. Digámoslo así. Así ¿Tú entras en el Felipe por Julio Cerón o quién no, te introduce? Bueno, sí, Julio Cerón lo conocía en Madrid cuando yo era militante clandestino del comunista, pero le conocía, lo veíamos mucho. Sí. Pero luego el que en París me contactó fue no sé, que tiene algo que ver familiarmente con Julio Cerón, que se llama Paito Díez del Corral, sí, que estaba en París y me contactó, me dice: tienes que meterte en el Felipe, tenemos que reforzar la izquierda. Esa jerga que hace después de algunos años da unas ganas de reír impresionantes. Y lo hice porque era el momento de las huelgas de Asturias, las huelgas mineros de Asturias, 62. Entonces parecía que iba a haber cosas en España, que iba a haber... Y entonces cuando me habló, que evidentemente me habló él, que era del Felipe, me habló muy bien del Felipe, ¿no? Entonces me convenció. ¿Y te lo creíste? Y me lo creí, pero no mucho tiempo. Pero me lo creí, y además volví con pasaportes falsos a España, y volví a hacer agitación clandestina en España. Porque una cosa que me parece importante, que ya he escrito en alguno de los libros, es que cuando yo y otros iba a España clandestinamente, no podía quedarme más de 15 días, 3 semanas, porque no había dinero para más. Mientras que los comunistas, que eran el partido más rico de la oposición, porque todos los partidos hermanos le ayudaban, y podían mantener a gente sin trabajar. Y veraneaban en Ucrania, en el Mar Negro. Eran dicen esos asesinos de ETA liberados, ¿no? Era gente liberada del trabajo asalariado. En el Frente de Liberación Popular había mucha gente que luego ha sido muy notable, o que ya lo era, desde Nicolás Sartorius... Ese forma parte de los comunistas clandestinos del partido, los subterráneos. José Luis Leal, que luego fue presidente de la Asociación de la Banca. José Luis Leal hizo una decisión de ultraizquierda que se llamó Acción Comunista, fíjate. Es José Luis Leal José Luis Leal fue uno de ellos, sí. Pero ahora pasamos a ese tema. También César Alonso de los Ríos. También otro comunista que en tu opinión subterráneo. Era un comunista subterráneo, aunque él lo niega. Él lo niega. Y algunas otras más. ¿Por qué abandonas el Frente de Liberación Popular? No, yo abandono el Frente de Liberación Popular para hacer la escisión con gente que se llama Acción Comunista. Y me voy de Acción Comunista porque ya entonces uno es tonto y lento y evoluciona poquito a poco en cosas importantes. Pero no tanto. Pero no, con lentitud, pero entonces rompí con la Acción Comunista, sencillamente porque ya no era yo marxista y ellos sí. Discúlpame un momento. Acción Comunista, yo llegué a conocer todavía militantes de Acción Comunista, yo empiezo en la universidad en el 69, pero ¿qué era exactamente? Era una mezcla de consejismo... Y consejismo, trotskismo y comunista antistalinista. O sea, trotskizantes. Rosa Luxemburgo, Ligner... Sí, claro, Luxemburgo, los consejos obreros, el principio de la revolución bolchevique, cuando había consejos obreros, aplastados luego por el partido bolchevique y tal, ¿no? Era esa corriente, la corriente de la ultraizquierda. De pensar que había habido una izquierda más pura, que no se había maleado. Exactamente, que los comunistas bolcheviques y estalinistas habían aplastado
el origen puro, De la obrero revolución. y democrático de la revolución bolchevique. Lo recuerdo, sí. Sí. Acabas, como dices, te sales, abandonas Acción Comunista. Me rompo porque además políticamente, ideológicamente rompo con la Acción Comunista, con el marxismo, con todo, con mi pasado, Pero todavía te queda esperanza revolucionaria como para tener... Ya no. Pero alguna conexión con el anarquismo. Bueno, por ejemplo, me gustó sí. con reservas, me gustó Mayo 68 en París. Yo estaba entonces en París, había vuelto abandonado toda la actividad clandestina en el 67, creo. O sea que en el 68 está en Mayo de 68. Y entonces había esas ideas consejistas, libertarias, hasta incluso y tal, que estuvieron al principio también de Mayo 68, pues me parecían interesantes. Pero yo me acuerdo que a los jefes del movimiento del 22 de marzo, estas cosas que estaban ahí, yo les decía, ¿dónde vas de vacaciones este verano? Me decían, estamos haciendo la revolución y tú te crees que vamos a ir de vacaciones. Se fueron todos de vacaciones, yo el primero, ¿no? Pero quiero decir que ya entonces ya tenía yo la cosa que esto no era la conquista del poder, que era un movimiento social misterioso, contradictorio, misterioso, porque no tiene explicación, por qué empieza entonces y por qué termina entonces, ¿no? Pero terminar así, pues la gente se hartó. Los estudiantes, los jóvenes, se hartó. Pero fueron todas las vacaciones y se ponían furibundos. Y discutían si era 1905 en Rusia, o sea, la insurrección de 5, como ensayo general a la revolución, o si estábamos ya en 1917 en Francia. Era de locos, y yo me daba cuenta que era de locos. Me acuerdo una vez uno que era muy activo, que era profesor adjunto en Nanterre, en la facultad que empezó las huelgas y tal, era Manuel Castells. Y a Manuel Castells, después de una intervención suya donde estaba prácticamente repartiendo las carteras del gobierno revolucionario, después le cogí, estaba también en el Felipe, y le conocía bien. Y le digo, pero ¿tú lo crees o es pura demagogia? Entonces me dice, ¿pero tú no crees que vamos a hacer la revolución? ¿Que estamos haciendo la revolución? Claro que no. Ni revolución ni conquista del poder. La cosa va para... Parece increíble que no entiendas para dónde van las cosas. Tú que eres profesor en Nanterre y conoces la gente de Nanterre. Era un movimiento espontáneo, gamberro, contradictorio, pero y tenía su defecto, hasta las cosas los más simpáticos para mí, que eran anti-maoístas o antitrotskistas, eran anticapitalistas también. Y por eso podían hacer acciones juntas, porque era antiburguesía, anticapitalista y anti-de Gaulle, ante el gobierno de entonces. Bueno, quizá lo que te ha salvado de tanto desengaño político sea tu trabajo como escritor, el ser, porque eres casi un grafómano, ¿no? Sí, te has pasado la vida escribiendo. Incluso, bueno, porque son cosas que he quemado hace tiempo, pues yo empecé a escribir poesía en español y en francés poesía a los 15 años, 14. Pero yo no he leído poesía tuya. ¿Has que no he publicado? Ah, bueno. Pero es mal que tuve el buen gusto de no publicar. Pues, pero cuéntame, ¿empezaste a publicar poesía muy joven? No, pues hay que escribir, publicar nunca. Perdona, sí. ¿Escribiste poesía desde muy joven? A los 14 y 15 años. ¿Y se puede decir que tienes una vocación casi espontánea para escribir? Pues tengo afición. ¿Afición? Tengo afición para escribir. Es un vicio como cualquiera, ¿no? Pero digo, ¿podrías pasar sin escribir? Digo, si no. Es una de las... No, pero incluso cosas que tiro luego, ¿no? Yo estoy escribiendo continuamente, tengo un manuscrito de novela que circula por los editores madrileños o catalanes, porque hay uno que está afincado en Barcelona, y tengo otro libro empezado. ¿Y el libro empezado que tienes es ensayo o es novela también? Es ensayo. Puede llamarse así un ensayo. Es un ensayo político. Se llama La barricada del frente. Y además este cuento, pero no, como hay ya 2 libros personales autobiográficos, este es más bien a partir de mi experiencia un análisis político, no de mí, que no importa a nadie, sino de la situación en Francia, en España, en el mundo. Porque, por ejemplo, la caída del comunismo, yo me he dado cuenta que yo lo he celebrado, pero para mí era una victoria
y además una victoria del capitalismo, porque también me convertí, entre comillas, al capitalismo, ¿no? Pero esa cosa no ha gustado en Francia o en España, ¿no? Es muy, bueno, algunos sí, pero hay una especie de esos artículos de Pilar Bonet en El País, y continuamente los rusos tienen nostalgia de la Unión Soviética. En la Unión Soviética todo iba mucho mejor. Fíjate, el Gulag, los millones de muertos en el Gulag, eso es evidente, pero en fin, no hay modo. Entonces es el fin del capitalismo, el triunfo del comunismo en China, que es un régimen totalmente inédito, ni Marx ni nadie, hasta había un capitalismo combativo y una dictadura de partido único, que sigue, como se ha visto últimamente en Tibet. Es un experimento bien sorprendente. Sí. Y al mismo tiempo son los dos países han tenido una situación, un avance económico gigantesco en pocos años, debido al capitalismo y al final de la economía planificada y de la abolición de la propiedad privada. Una demostración de... Es mejor llamarlo capitalismo más que economía de mercado, puesto que como economía de mercado es imperfecta, puesto que el Partido Comunista en China sigue dominando es un todas las instancias. Es un capitalismo singular, desde luego, pero sin duda. Es capitalismo. Entramos en el tramo final de la entrevista y a mí me gustaría que me contaras, que me hablaras sobre unos nombres que yo te voy a sugerir y con los que sé que has tenido relación. Xavier Domingo. ¿Qué importancia tiene para ti? Javier Domingo fue el mejor compañero de noches montparnasianas y de Beboncio y de juerga. Y además no era nada tonto, ¿eh? Quien no lo haya conocido no lo puede imaginar. Era un personaje, además un personaje que tenía un carisma, siempre tenía algunos amigos y amigas en torno suyo, hablaba mucho, hablaba bien, escribía. Luego era un poco tramposo también, y un poco sinvergüenza. Pero... Bueno, tanto como sinvergüenza puede pasar cosas... Rayando. Sí, rayando. Sí. Era un cínico también, un cínico. Pero al mismo tiempo, cuando tenía amigos... Sí. Eran amigos. Muy amigos, sí. Era de estos era de esos que... Al amigo lo que quiera y al enemigo ni agua. Claro, eso, exactamente. Otra persona con la que también tuviste relaciones, Ricardo Muñoz Suay. Ricardo Muñoz Suay, ese fue... le conocí, estaba entonces en el Partido Comunista Español, había estado en la cárcel, había hecho no sé qué cargo, pero no, político, no militar, durante la Guerra Civil, y ese le conocí en su casa de Madrid, primero en Joaquín López y después en... Ramón de la Cruz, y ese nos hicimos muy amigos. Y fue en casa de Ricardo Muñoz Suay, que cuando estaba yo en Madrid, cuando lo de Hungría, en octubre del 56, y después, y fue él, Ricardo Muñoz Suay, que por primera vez me habló de los crímenes cometidos en el Partido Comunista Español y por el Partido Comunista Español durante la guerra y después, la destrucción de las guerrillas, los asesinatos políticos, el caso de Cristino García, el caso de Monzón, todo nos lo estuvo contando todo. Y yo no lo sabía, era tan ingenuo, tan imbécil, que no sabía nada de eso. Pero a él luego le cuesta mucho abandonar, mucho más que a ti abandonar el partido. Era mucho más que yo. O sea, una vez escribió en un artículo, yo lo leí, escribió: ¿cómo puedo criticar a quien sea por haber sido falangista si yo fui comunista desde 30 años? Y luego, pero cambió cambió completamente hacia, digamos, algo así como un liberal, pero ya bastante anciano, mucho. Luego se apartó del Partido Comunista, le echaron además un asunto sucio de dinero. Final turbio. Sí, contra Bardem, que se portó muy mal con él, y le expulsaron y le acusaron, como siempre, de chivato, y luego el Carlos se cabreó, pero seguía siendo, y luego se fue a Barcelona, también por motivos personales bastante complicados, y se fue a Barcelona, y en Barcelona tuvo aún ciertos contactos con los comunistas catalanes, que me decía con su cinismo de labia cínica, me decía: los comunistas catalanes son mucho más simpáticos que los madrileños,
porque circulan en Ferrari y toman whisky. Yo también tomaba whisky, pero en fin, lo de la Ferrari, realmente nunca pude comprarme un Ferrari. Pero lo decía cínico, ¿no? Pero tuvo relaciones. Y luego se pasó, cuando fundó la Filmoteca de Valencia, se pasó al Partido PSOE. Socialista. Sí, y luego sí. rompió también con el Partido Socialista. Aunque nos llame la atención el realizador, te hago otra pregunta más. Antonio López Campillo. Antonio López Campillo yo le conocí, es un personaje muy amigo mío, desde 1959. Yo le conocí en la Sorbona, en 1959, donde estaba él, y yo les llamaba el grupo de los López, porque había Antonio López, había Ricardo López, había Antonio López López y otros López, y estaba preparando una guerrilla en Sierra Nevada, Sierra Morena. Sierra Nevada, Sierra Morena. Sí, en Andalucía. Una guerrilla. Sí, una guerrilla, sí. Y él se había comprado un fusil de caza perfecto y se entrenaban para disparar en las afueras del campo, ¿no? Las afueras de París. Y una vez que había gastado todas esas municiones, se quiso tener nuevas balas, pero era un fusil de caza de elefantes. Caza mayor. Caza mayor. Y se dio cuenta que el único sitio donde se vendían esas balas eran en una tienda o una empresa Armería. en Estados Unidos. Y entonces, tú me imaginas pidiendo a Estados Unidos que me envíen una caja o cajita de balas para ir matando guardias civiles en Sierra Nevada. No, era muy complicado. Era muy complicado. No, y luego se dieron cuenta. Y además a mí me quisieron alistar. Yo les dije, estáis locos. Que te sumaras O sea, a aquel grupo guerrillero. Sí, me sumara. Y o sea, que de vez en cuando, muy de vez en cuando he tenido reflejos sanos, o fin, de sentido común. No has perdido la cabeza completamente. Sí, bueno. Entonces, luego me dijeron, puesto que no quieres venir a la guerrilla, pues estás decidido, ¿eh? Te quedas en París como nuestro representante y si hay un detenido, haces campaña para nosotros, como conoces a periodistas a París y a gente de la radio y tal. Y dicen, ¿pero estáis locos? Sí, considero que es una locura. Y no voy no porque tenga miedo, aunque claro que tienes miedo, pero no voy porque me parece una locura. Y no voy a ayudaros desde París, además protegido de París, a realizar esa locura. En Radio Francia, donde trabajas mucho tiempo, conoces en un momento determinado a casi todos los escritores latinoamericanos que luego han sido muy famosos y que también trabajaban de ellos. Sí, ¿no? pero conocía a gente como nada menos que Mario Vargas Llosa o Jorge Edwards, Ricardo Paseiro, que es menos conocido, y eran las emisiones en español. De la radio francesa, pero en español, porque Mario y yo trabajábamos de periodistas por la noche. Luego nos dimos cuenta que las emisiones se transmitían hacia América Latina, apenas se oían, porque no eran bastante potentes. Tenías que hacer una radio muy potente, muy especializada para decirla. En cambio, hacia España, en España se recibía muy bien. La señal era débil. Y entonces, y luego Mario Vargas Llosa tuvo la idea de hacer una tertulia literaria, y entonces en esa tertulia literaria estuvo Jorge Edwards, estuvo Juan Ramón Ribeiro, estuvieron varios latinoamericanos y algún español, ¿verdad? Que los españoles eran, en esta ocasión concreta, eran más, como decir, más grises, menos... no solo la fama posterior, sí, porque yo tampoco he tenido fama posterior, sino porque eran gente eran más inteligentes, más simpáticos, más seductores los latinoamericanos, esos latinoamericanos. No voy a decir que los latinoamericanos sean todos al revés, no tiene nada que ver. Pero esa generación salió esos individuos muy simpáticos y seductores. Me hice más amigos con Mario y Jorge y con Julio Ramón Ribeiro, que con Madern, por ejemplo, un valenciano muy simpático y tal, pero muy fofo. En tus artículos te metes bastante con Javier Pradera. ¿Por qué te metes tanto con él?
Hombre, Javier Pradera, porque este tipo que odia a mi hermano, pero al mismo tiempo le sirve de lugarteniente, y cuando mi hermano decidió de fastidiarme en España, sí, de echarme del cambio de 16, de echarme de Tusquets, de echarme de eso, el que se ocupaba de eso era Pradera. Sí, luego Pradera era un estalinista furibundo, luego por oportunismo se convirtió al PSOE y vivía con la responsable de los servicios secretos de Cuba en Madrid, y luego ha dicho que ha atacado muy moderadamente, pero ha atacado a Castro. Sí. En fin, es un oportunista cínico. No es tonto, pero tiene un defecto para su oficio, es que escribe muy mal. Sí, no se puede Escribe tener, muy mal. no se puede tener todo. No. Y luego cuando no sé quién quién se ocupaba de la Feria del Libro en París, y España era la nación invitada, le puso en la lista de invitados a Javier Pradera, que jamás había escrito un libro, publicado un libro. Jamás había publicado un libro. Eso fue era el que estaba en el Cervantes de París, era Félix de Azúa. Félix de Azúa. Y protestó, diciendo, ¿cómo Javier Pradera? Pero Javier Pradera no es un escritor, bueno, es periodista, sí, pero no es un escritor, no publica un solo libro. ¿Tus amigos ahora en Madrid? No, lo digo Sí. por una cosa, es que es él que se ha metido conmigo, yo contesto. Es una autodefensa, no es un ataque, no es una ofensiva. No es una ofensiva, sino No, es una defensa de tú. No, claro, me di cuenta que me mentía, y no solo mentía, cuando describe su vida como deportado, miente, no niega o no oculta, mejor dicho, oculta lo de su situación de capo, dentro de lo que cabe, dentro de ese horror absoluto, privilegiada. Y luego se ha metido conmigo también, me ha atacado porque le he abandonado el partido, le he abandonado políticamente a él. No familiarmente, pero políticamente, y se ha puesto lo mismo, es un contraataque. Bueno, es una protesta contra la mentira y un contraataque personal. Muy bien. ¿A quiénes ves ahora? ¿Quiénes son tus amigos en Madrid? Bueno, yo no voy a hacer publicidad para Libertad Digital, pero es evidente que he encontrado en el grupo, ¿no?, la revista, el diario, internet y tal, una libertad absoluta, y por azar una complicidad política, por azar, tampoco es totalmente por azar, pero en fin, el azar para necesario, mí ha sido una agradable sorpresa. Y casi todos mis amigos tienen, ahora actuales, como José María Marco, como Regino García Badel, tienen algo que ver con ese ambiente, con ese circuito que se califica más o menos de liberal o liberal conservador. Y entonces son mis amigos y son mis colaboradores, en fin, colaboro con ellos, ¿no? Pues con esta tan apacible y placentera reflexión terminamos esta entrevista. Muchas gracias, Carlos. Gracias a y vosotros. hasta pronto, y que podamos repetirla en algún momento. Hasta aquí hemos llegado con Carlos Emprún Maura. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Estará Víctor Gago, que les presentará a un nuevo contemporáneo, una persona cuyas ideas nos interesan. Muchas gracias. Hasta el jueves.